¿Qué tal, amigos? Qué alegría, qué felicidad nuevamente continuar con las lecciones de este trimestre que sin duda están siendo de mucha bendición para nuestra vida personal y también para la iglesia. Un grande abrazo para todos ustedes. Es para mí un placer también presentar a nuestros amigos que nos acompañan en esta oportunidad. Vamos a presentar aquí al pastor Israel Delgado. Él lidera el distrito misionero de San Miguel aquí en la Asociación Peruana Central. Pastor, una alegría tenerlo aquí. Un saludo para todos los que nos ven también ahí por las redes sociales. Pastor Fernando, Pastor Richard, es un privilegio una vez más siempre el poder estar con ustedes y compartir un poco de las enseñanzas que la Biblia tiene para todos nosotros. Yo creo que sin duda alguna son enseñanzas que si las llevamos a la práctica, pastor, van a ser una bendición para nosotros, para la iglesia y para la comunidad en la cual podemos trabajar. Así que gracias por la invitación, pastor, una vez más. Gracias, pastor Israel. Y aquí también tenemos una vez más al pastor Richard Prada. Gracias, pastor, por acompañarnos en el desarrollo de estas lecciones. Por favor, ahí unas palabras para todos nuestros amigos. Gracias, querido pastor. Una alegría, queridos amigos, realmente poder estar juntos, disfrutar de la presencia de Dios en cada uno de nosotros y a través del estudio de la lección de Escuela Sabática. Un abrazo para todos, feliz de estar aquí. Así que ya estamos aquí listos para comenzar la Escuela Sabática y sin más, aquí comenzamos. Ahí donde te encuentres, te invito a cerrar tus ojos para elevar una oración a nuestro Dios. Querido Dios, en este día especial, donde vamos a estudiar, Señor, la lección número 12, Esther y Mardoqueo, esperamos que tú hables a través de tu palabra, que este mensaje pueda llegar a los corazones y motivarnos a ser misioneros, Señor, en cualquier parte donde nos encontremos. Gracias por este momento, danos tu bendición y tu Espíritu Santo. Oramos por Jesús. Amén. Amén. La lección de esta semana lleva por título Esther y Mardoqueo. Una lección bastante interesante. El versículo para esta semana se encuentra en Lucas capítulo 49, versículo 6, que dice: Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Hay cosas que suceden en nuestra vida que quizá nunca lo entendamos, pero siempre es para cumplir los propósitos que Dios tiene para la humanidad. De esa manera es la historia que pasó allí con Esther y Mardoqueo. De esa lección vamos a hablar en este momento, así que siguiendo el ciclo del aprendizaje, vamos ahora con el motiva. ¿Qué es la misión transcultural? La misión transcultural realmente es algo que cambia mucho nuestra perspectiva de ver las cosas. Hoy en día existen muchas tribus urbanas dentro de la ciudad. Existen muchas culturas dentro de una misma cultura. Existen diferentes personas dentro de una comunidad de un mismo país. Cuando nosotros vemos el mundo como está ahora, encontramos de que el mundo es muy diverso. Hay lugares donde nadie cree en Jesús, hay otros lugares donde creen en Cristo. Hoy en día vemos personas jóvenes con diferentes tipos de vestimenta, con diferentes peinados, con diferentes ideologías, y en un mundo tan polarizado, en un lugar donde hay tantos extremos, pues realmente vemos que nosotros tenemos que encontrar formas para poder llegar a estas personas. Amigos, cuando vemos en la Biblia cuál es uno de los primeros casos de misión transcultural, encontramos el caso de Esther.
que fue una hebrea en un lugar donde no era su país, haciendo cambios significativos para poder ser fiel al Señor. Es así que nosotros, pastores, amigos, vemos que la misión pues va mucho más allá de lo que nosotros a veces pensamos. Gracias, Pastor Richard. Realmente un desafío también. No es fácil vivir en una cultura distinta. Acá está el Pastor Israel. El Pastor Israel es de nacionalidad ecuatoriana. Vino acá para trabajar como misionero también. Pastor Israel, no es fácil poder dejar la tierra, la familia, los amigos y venir a un país que no es el tuyo, ¿no? Cuéntenos un poquito allí. Bueno, pastor, realmente no es fácil. No es fácil porque realmente también uno extraña a la tierra de uno, ¿no? Extraña la comida de uno. Definitivamente Perú, su comida es excepcional, me encanta, me gusta mucho. Tal vez antes no comía mucho ají, ahora como un poquito. Me gusta mucho. Pero sin embargo, la tierra de uno es la tierra de uno. Toda la vida viviendo y comiendo un estilo de alimento, la familia, los padres, los hermanos, los amigos tal vez que crecimos juntos en la iglesia, el ambiente, hasta el mismo clima a veces es uno extraña, ¿no? Venimos de un lugar que es diferente acá. Sin embargo, creo yo que es un aprendizaje. Todo aquel hombre o mujer que sale de su zona de confort, de su tierra y va a otra patria, no es otro motivo que un aprendizaje que Dios quiere que tengamos y que pueda ser utilizado para la gloria y honra de Dios. Amén. Así que, queridos amigos, vamos a estudiar esta historia inspiradora, interesante, personas en otros lugares, en otras culturas, pero que allí también cumplieron la misión de Dios. Así que, siguiendo con el siglo de aprendizaje, vamos ahora con el Explora. Vamos a mirar en este momento, en este espacio del Explora, para estudiar el texto bíblico, la historia inspiradora. En la primera parte miraremos los cautivos en una cultura extranjera. Vamos a ver también el testimonio fiel de un hombre llamado Mardoqueo. Y vamos a ver también el milagro que Dios hizo al final de esta historia. Así que vamos a comenzar allí, Pastor Richard Prada. Usted también ha ido por diferentes lugares, diferentes países, y sin duda no es fácil adaptarse. Al comienzo es un poco duro, chocante, y en la Biblia también encontramos, ¿no?, personas que vivieron en una tierra extraña. Hay varios casos en la Biblia de personajes que salieron de su propio país, de su propia tierra, para ir de alguna manera a cumplir la misión. Tenemos el caso de Daniel y sus amigos en Babilonia. Tenemos el caso, por ejemplo, de Abraham, que tuvo que salir de Ur de los Caldeos. Y en este caso, Esther también, que vivía en un lugar donde no era su tierra. Pastor, vivir en un lugar que no es tu hogar es difícil por varias razones, ¿no? Uno está lejos de la familia, lejos de los amigos. Creas nuevos amigos, pero nunca va a ser igual a la familia que tenías en tu país. Comes nuevas comidas, pero nunca será igual a la comida de tu tierra, ¿no? Entonces, salir muchas veces a otra cultura es difícil y no es tan cómodo. Creo que esa es la palabra, ¿no? Para nuestros días es necesario salir de donde estamos. Yo creo, pastor, también que inclusive aunque estamos dentro de un mismo país, hay diferentes culturas en cada lugar donde estamos, como especies de miniculturas, ¿no? Pequeñas, ¿no? Entre un distrito y otro, entre un pueblo y otro, hay diferentes formas. Aún dentro de la misma iglesia hay personas con diferentes tradiciones, diferentes culturas, que no nos es fácil a llegar a esas personas, ¿no? Pastor, hay momentos en que nos toca salir por decisión propia y debe ser más difícil salir por circunstancias o de manera obligatoria, ¿no? Este es el caso de Daniel y sus amigos, que nos presenta también la lección, y por supuesto ya yendo un poco más a Esther y Mardoqueo, ¿no?, que se encuentran en una tierra extraña. Este es un asunto de fe, pastor. Cuando tú sales por voluntad propia, lo malo que acontezca en el futuro no tienes a quién reclamarle. Cuando tú sales obligado, lo malo que acontezca en el futuro, tú tienes a quién reclamar. Podríamos decir que estás cubierto, estás justificado.
Es un asunto de fe porque estas personas, vemos ahí a Daniel, a los 3 amigos de Daniel, vemos a Abraham, vemos a Esther, Mardoqueo, que estos salieron no por voluntad propia, fueron llevados, fueron enviados. En el caso de la elección, fueron llevados cautivos. O sea que estos fueron obligados a estar en otra patria que no era la de ellos. Y lo malo que podía acontecer allá, ellos tranquilamente podían haber renegado de Dios. Lo que me llama la atención de estas personas, en que en cada desafío, en cada problema, en cada amenaza que ellos tenían en su patria ahora extranjera, en vez de renegar, ¿por qué me pasa esto?, era un motivo más para aferrarse a Dios, pastor. Qué bonito, ¿no? Y yo creo que esa tiene que ser la enseñanza, al menos en este espacio, ¿no, querido amigo? Que los problemas que tú tengas, cuando son enviados, cuando tú los tomas de manera voluntaria, pues bueno, pues ahí ya tendrás que enfrentar las malas decisiones. Pero cuando son cosas que te llegan a tu vida, cuando tú haces la misión de Dios, entonces estas sirven para fortalecer más nuestra fe, para seguir más firme y leal a la causa en la cual Dios nos ha llamado. Creo que es el caso de Esther y de Mardoqueo, que todas estas luchas que tenían, en vez de debilitarlos, los fortalecía y los hacía más proactivos en la obra de la cual Dios lo había llamado pastor. Pastor. Creo que también hay que ver lo siguiente, ¿no? Cada cultura tiene sus desafíos para que nosotros no seamos fieles al Señor, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de Daniel y sus amigos, en el caso de Esther y Mardoqueo, el rey dicta leyes que van en contra de la adoración que ellos tienen, ¿no? Y eso me hace recordar mucho también a nuestros días. Hay cosas que a veces ocurren en nuestros países que a veces van en contra de nuestros principios, ¿no? Y aquí vemos que la misión está ligada a la fidelidad, o podría ser también al revés. Nuestra fe se demuestra en el cumplimiento de la misión, en cuanto yo obedezco lo que Dios me pide que haga, ¿no? Porque, como dice acá el pastor de Israel, ellos pudieron simplemente haber rechazado el llamado que Dios les hizo, decir, Señor, tú me has traído acá, ahora no hago nada, no. Pero en lugar de hacer eso, ellos deciden ser fieles. Es decir, aunque a veces nosotros pensemos, no, yo tengo mucha fe, o Dios es todo para mí, ¿cuándo se demuestra eso en verdad? Cuando cumplo la misión, cuando salgo del lugar donde estoy y hago lo que Dios me pide. Y a mí me deja impresionado ambas historias, tanto de Daniel como de Esther, Mardoqueo, que a veces Dios no necesita de muchas personas para llegar a toda una nación, ¿no? A veces Dios necesita solo de unos pocos fieles, pero que con esos pocos Dios puede hacer grandes cosas. Y ese es el caso de Daniel, ¿no? Daniel con sus 3 amigos pudieron dar testimonio del Dios vivo y predicaron a todo un imperio, a toda Babilonia, ¿no? Y hay un mensaje, pastor, ahí poderoso. No se requiere multitud para cambiar la historia. Sí. ¿No? Se requiere solamente algunos pocos fieles, ¿no? Fieles. O sea, primer requisito para que tú puedas brillar, fiel a Dios. Claro. Segundo requisito, disposición en cumplir la misión. Ahora eso me hace pensar también, por ejemplo, en qué pasaría si una iglesia de 50 miembros son fieles. Todos. Wow. Porque si con 3 Dios cambió una nación, ¿qué podría hacer con 5, con 10, con 20 o 50, no? Ahora, no está ajena también esta estadística, pastor, que del 100% la estadística dice que solamente el 10%, solo el 10% cumple la misión. Ahora, cuando tú ves la iglesia y te das cuenta que la iglesia cumple desafíos, que la iglesia llega a sus metas, que la iglesia está avanzando con el 10%, ¿qué sería? ¿Qué sería si aumentáramos ese 10% al 50%, al 70%? O al 100%. Y a Jesús hubiera venido. Y de la famosa frase que Jesús ya hubiera venido. De eso se trata, ¿no? Por eso nosotros, bajo esa premisa, podemos apresurar la venida de Jesús, ¿no? O es decir, me gustaría que quede claro para nuestros hermanos que la misión es la prueba más fehaciente de que yo realmente tengo fe, ¿no? Y a veces nos engañamos, a veces creemos que tenemos fe, pero no cumplimos la misión. Entonces, mi fe se trasluce, o se traduce, mejor dicho, en las acciones que hago para poder alcanzar a otras personas. Excelente. Así que aquí nosotros encontramos un contexto histórico tal vez de los días de Esther y Mardoqueo. Bueno, Daniel fueron llevados a Babilonia, ahí predicó a toda una nación, estaba vigente ahí el rey Nabucodonosor y después cuando él ya deja de existir otros gobernantes, reyes se levantan. Pero Babilonia es conquistada por los medos y los persas.
Y había gente todavía que fueron llevados cautivos para Babilonia, que quedaron algunos, dice allí, en Babilonia, en algunas ciudades, ¿no? Y es en ese contexto donde se desarrolla esta historia impresionante, que de paso no se menciona el nombre de Dios, no sé si... Sí. No se menciona allí, ¿no? Eso, pastor, es muy interesante, ¿no? Porque la lección enfatizaba de que no se menciona el nombre de Dios de manera casi intencional, ¿no? Porque el autor quiere mostrar que aunque el nombre no aparezca, se puede ver la mano de Dios en cada escena de esta historia, ¿no? Es decir, uno puede decir que no siente la presencia de Dios, uno puede decir que no veo a Dios aquí, pero Dios está. Y hay que creer que está guiando también nuestros pasos. Hay que aprender a ver a Dios en las cosas que nos suceden, ¿no? Y esta historia de Esther es la prueba fehaciente de esto. Una mujer que cambia el destino de una nación, que aunque Dios no aparece en la historia como su nombre, podemos ver que fue Dios quien permitió que ella viviese y que ella salvase a todos, ¿no? Pastor Israel, tal vez coméntenos un poco de cuál era la situación que estaba aquí sucediendo, que ponen aprietos, ¿no? a Mardoqueo, Esther y al pueblo en general, ¿no? Bueno, realmente lo que me gusta de esta historia es que hay una parte que dice que tarde o temprano todos seremos puestos a prueba. Y qué bueno que hay esta parte, porque, querido hermano, tú que estás ahí viendo este programa, tal vez estés cómodo ahora, tal vez tengas trabajo, tu sueldo te alcanza para vivir dignamente. Tal vez tu familia y todos tengan buena salud, que no gastas dinero en situaciones emergentes, ¿no? De alguna enfermedad. Tal vez en tu iglesia eres un líder de iglesia o un hermano fiel, entregando a Dios lo que le pertenece, participando. Y tal vez crees que esas bendiciones es porque Dios siempre estará con nosotros. Pero resulta que también a veces Dios seguirá con nosotros, pero también habrán pruebas. Esto fue lo que pasó con Mardoqueo, con Esther. Ellos estuvieron ahí en un contexto de esclavitud. El Señor, como dice el pastor Richard, movió las fichas exactas para que esta persona llamada Esther pueda llegar hasta un palacio. Pueda caer en gracia, dice la Biblia, que cayó en gracia. Y es obvio que es Dios que obra ahí, porque ¿quién es el único que hace caer en gracia ante los ojos de la gente? Es el Espíritu Santo. Caer en gracia ante el rey Asuero. Esta la hace reina, la hace su esposa. Listo. Ahora, dice el contexto histórico que pasan varios años. No es inmediato el asunto. No es como tal vez cuando tú lees, crees que esto se hizo reina y al siguiente mes ya pasó este suceso. No, varios años. Entonces, todos estos años, esta persona tuvo que ser fiel a Dios y a sus principios. Aquellos principios que sus padres, sus antepasados le enseñaron cuando estaban en tierra de su parentela. Dios permitió todo esto para que esta dama pueda hacer luz en este mundo de oscuridad. En medio de ello, Mardoqueo tuvo un desafío grande de inclinarse ante una persona. Y sabemos qué pasa cuando un cristiano no se inclina ante un régimen humano. Lo que le pasó a Daniel por no inclinarse. Lo que le pasó a los amigos de Daniel por no inclinarse. Lo que le pasa a Mardoqueo, amenazado de muerte, por no inclinarse. Dios sabe que aquel hombre que es fiel, también sabe Dios que va a haber muchas luchas y dificultades. Pero también aparte de esas luchas y dificultades hay recompensas de victorias que el Señor promete a aquellos que se mantengan leales en la causa a la cual Dios los ha llamado. Interesante, Pastor Israel. Y ahí vamos ya a la segunda parte de la lección, ¿no? De la fidelidad de Mardoqueo, ¿no? En esa situación se levanta un enemigo. Y siempre va a haber enemigos que van a querer arruinarnos la vida, arruinar el plan, el propósito que Dios tiene para nosotros. Y sin embargo, como usted mencionaba, pastor, allí en medio de las circunstancias difíciles, ahí es donde nosotros probamos nuestra fidelidad. Pastor, tal vez quiere comentar algo más. Sí, realmente hay que entender, hermanos, que cuando cumplimos la misión, hay alguien que no está tranquilo con que nosotros salvemos personas. Hay alguien que no está tranquilo con que nosotros estemos llevando gente al reino de los cielos. Y ese alguien es el enemigo de Dios, es Satanás. Y él tiene aquí en la tierra forma para herirnos. Tiene maneras para poder atacarnos, ¿no? El dicho dice, más sabe del diablo por viejo que por diablo, ¿no? Se sabe de todo para poder herirnos. Y aquí vemos el caso de un buen siervo de Dios. Mardoqueo era un siervo de Dios. Pasaba al rey y él no se arrodillaba, él se mantenía firme, ¿no?
él puede representar tal vez a cristianos, adventistas, que hay crisis, hay leyes que de repente van en contra de tus principios y tú dices, no, mantengo firme, adelante, ¿no? Y a veces te vienen cosas malas, ¿no? Peor, ¿no? Estás siendo fiel, pastor, peor me vienen cosas malas, ¿no? Bueno, acá se ve eso. Amán es el enemigo que intenta socavar a Mardoqueo. Mardoqueo quiere mantenerse firme, pero Dios obra para que sus hijos puedan salir adelante. Por eso el texto bíblico en Mateo 28, por ejemplo, dice que el Señor siempre estará con nosotros. Siempre estará con nosotros. Y lo dice en el contexto del cumplimiento de la misión. Es decir, si tú cumples la misión, si tú haces lo que Dios te pide, tus problemas son los problemas de Dios. Si tú haces lo que el Señor te está pidiendo que hagas, continúa, aunque se desplomen los cielos. Dios va a proveer. Si tú le dices al Señor, Señor, ya, yo estoy cumpliendo tu misión, tú encárgate de mis cosas, ¿no? Porque Dios va a cumplir. Porque el propósito del Señor es que nosotros seamos felices cumpliendo la misión. Él va a arreglar el problema. Y Mardoqueo es el ejemplo vivo de que Dios solucionó el problema que él tenía. Y no solamente era Mardoqueo, eran las miles y miles de personas que vivían en ese lugar. Sí, Pastor Israel, hay un detalle interesante ahí cuando Esther ya está en el palacio. No le dice, Mardoqueo el consejo le dice, no le digas que tú eres judía, ¿no? Todavía no se identifica ella. ¿Cuál era la razón, no? Y cómo nos ayuda esto también a ser prudentes para cumplir la misión, ¿no, Pastor? Bueno, es que a veces no es necesario gritar que soy adventista para demostrar que soy adventista. O sea, hay que entender en el contexto de que a veces el que tiene la Biblia en la mano o debajo del hombro no es cristiano solamente. O no es un santo necesariamente. No es un santo, ¿no? En el contexto de Mardoqueo con Esther le dijo, sé prudente, aún no manifiestes, porque sabían que las cosas, cuando tú manifestabas esta situación, extranjeros en un lugar donde tus principios no son respetados, su vida corría en peligro. El no manifestar que ellos eran cristianos en el contexto que estamos hablando no quiere decir que dejaban de ser fieles. Solo que no lo manifestaron, pero su fidelidad continuaba intachable ante los ojos de Dios y ante la comunidad. Si vemos en este asunto, vemos que Mardoqueo tampoco era un hombre común y corriente. Él estaba en las cortes. Por algo había llegado a estar en la corte. Estaba en el palacio del rey, se desenvolvía en ese ambiente donde estaba la gente de alta alcurnia. Por algo será. No solamente porque era un hombre buen trabajador, era porque es fiel. Y cuando vemos la historia de la gente que ha sido fiel, Dios los ha puesto siempre en lugares de renombre para que sean luz en este mundo de oscuridad. Daniel, cautivo, fue fiel en un lugar de renombre. Los amigos de Daniel, fiel, lugar de renombre. Mardoqueo, por fiel, estaba en la corte. Abraham, por fiel, en un lugar de renombre. Todo aquel que es fiel, el Señor lo va a llevar a un lugar con propósito para que pueda hacer luz. Eso no quiere decir también que no van a haber dificultades. Quiere decir al contrario, que aún en medio de las dificultades, ellos van a ser un testimonio real de un Dios que realmente vive. Me gusta, pastor, lo que usted dice, y de repente solo para cerrar la idea, porque hay gente que tiene miedo, pastor, a cumplir la misión, porque dice, pero tengo que trabajar, pero es que si dedico tiempo a hacer esto, me va a faltar más dinero, ¿no? Y tienen esos miedos, ¿no? Claro. Y la Biblia, a través de estas historias, claro, le pasa justamente eso. Le pasa, porque el enemigo ataca, claro. ¿no? Pero, o sea, la historia, y acá está nuestra fe, nos demuestra de que Dios te saca adelante. No hay que tener miedo, o sea, puede que pierdas algunas cosas, pero Dios te dará mucho más. Y hay historias tras historias de que esto es real, ¿no? Y si pasó antes, por supuesto que puede pasar hoy también. No hay que tener miedo de cumplir la misión, pero Dios siempre te va a sostener. ¿Cuán importante es la formación de una familia cristiana de fe que transmite eso a las generaciones y éstas puedan demostrar su fe, su fidelidad en momentos difíciles, ¿no? Yo me quedo impactado más con la vida de Mardoqueo porque él pues la adoptó, ¿no? Creo que era su sobrina y a Esther. Y Esther como que tenía un poco de miedo y de dudas también, ¿no? Y ahí está la frase común, ¿no? Para esta hora tú estás allí, has llegado. A mí, es tu momento. A mí me impacta. Yo quiero leer el texto bíblico. Esther capítulo 4, usted puede también buscarlo ahí en su Biblia o en su teléfono en caso tenga la Biblia descargada. Esther capítulo 4, versículo 14. Es un texto que me impactó de esta historia. Quisiera yo leerlo textualmente. Mira,
Mardoqueo le está diciendo esto a Esther en un momento crucial, en un momento de decisión. ¿Por qué? Me da la impresión de que Esther también se sentía un poco flaca en la parte espiritual. Como cualquiera, ¿no? Frente a tremendo desafío, uno se siente pequeño. De que Esther como que tambaleó un poquito. Y a veces cuando estamos tan bien en un lugar, como que no estamos tan en contacto con la palabra y nos enfriamos, ¿no? Porque Esther era reina, tenía doncellas a su cargo. O sea, todo lo que un ser humano puede... Ella hablaba y las cosas se hacían, ¿no? Lógico, era la mujer del ¿no? rey. Ella decía algo y eso era, ¿no? En un momento tal vez así de frialdad o de comodidad, vamos a ponerlo así. Viene Mardoqueo y le dice estas palabras. Versículo 14. Porque si tú callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Es impresionante. ¿Qué es impresionante? O sea, queridos amigos, usted que está ahí mirando, miren, la obra de Dios se va a cumplir con usted, o aunque parezca un poquito duro, pero no es duro, es la realidad, o sin usted. O a pesar de usted. O a pesar de usted. O sea, mire, yo prefiero, por sentido común, dijo un día el pastor Bullón, por sentido común, yo prefiero que sea conmigo. O sea, yo prefiero estar en esa lista. Yo prefiero ser parte de los que participen de este gran evento. Mardoqueo le está diciendo, mire Esther, Dios se va a manifestar, o contigo o sin ti. Me recuerda mucho también, pastor, cómo hablaron los amigos de Daniel, ¿no? El Señor nos va a salvar. Y si no nos salva, igual. O sea, más o menos igual, en la misma línea, ¿no? Sí, o sea, el Señor va a obrar. Así no hagamos, así no haga el Señor, igual, algo va a hacer, algo va a pasar. A ese tema yo le llamo, Pastor Fernando, Pastor Richard, le llamo la soberanía de Dios. Claro, o sea, Él está al control. Va por encima de cualquier decisión humana, gubernamental, nacional, político que pueda tomar. Dios tiene el control. Es soberano. La hermana Huay, en el libro El Hogar Cristiano, me llamó mucho la atención, que estamos ahora leyendo también con mi familia, mi esposita, decía ahí que una hoja de un árbol no cae si no es con la venia del cielo. Y paramos en ese momento y dijimos, un árbol. ¿Cuántos árboles habrá en este mundo? ¿Cuánto más la vida de un ser humano? Mardoqueo le está enseñando, mira Esther, y creo que este es el texto clave para todos nosotros de la lección. Con o sin, el Señor seguirá obrando. Pero este es tu momento. Pero este es tu momento para que tú seas parte de la historia que Dios tenga en esta tierra para gloria y honra a su nombre. Yo iba ahí. A veces, pastor, necesitamos que alguien nos diga eso, ¿no? A veces necesitamos que el Señor nos diga, o que algún pastor, amigo nos diga, ¿sabes qué? Mira, no te olvides que todo lo que te ha pasado en la vida, todas tus luchas, todas las pruebas, todas las cosas malas que viviste, son para el momento en que tú tengas que salvar a alguien. Porque en ese momento, Esther, con lo que iba a decir, iba a salvar a miles de personas. Y a veces no entendemos que nuestro trabajo es ese, ¿no? Dios es quien da la salvación, por supuesto. Pero es a través de nosotros que Él hace eso. Los ángeles quisieran hacer nuestro trabajo, quisieran bajar aquí y predicarle a la gente. Pero no les fue encomendado a ellos eso, pastor. Y a veces necesitamos que alguien nos diga que todo lo que nos ha pasado en la vida es para que nosotros nos levantemos de donde estamos, vayamos con la gente, abramos la Biblia y le digamos, ¿sabes qué? Tú tienes que entregar tu vida a Jesús. Por eso cuando Mardoqueo le dice a Esther, para esta hora te ha llamado el Señor, básicamente le está diciendo, ¿te acuerdas lo que te pasó? ¿Te acuerdas que eras cautiva? ¿Te acuerdas que un día Dios te salvó? ¿Te acuerdas que tus papás murieron y yo te adopté? ¿Te acuerdas ¿Te acuerdas cómo Dios te ha guiado hasta ahora? Ya, Esther, ¿sabes qué? Ahora, para todo lo que te pasó, para este momento. Es impresionante, ¿no? No podemos olvidar nuestra historia, pastor. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, ¿no? Y el propósito es que nosotros cumplamos su misión. O sea, no importa las circunstancias, cómo nosotros hemos llegado a este mundo, creo que todos tenemos nuestro momento, ¿no? Y el momento es cuando tú decides cumplir la misión. Necesitamos nosotros, pastor, ser esos evangelizo en el griego y esos washad en el hebreo. O sea, necesitamos ser los portadores de las buenas noticias. Y el momento perfecto para todos nosotros es ahora. Es ahora el tiempo exacto para poder ser esos portadores de luz en este mundo de oscuridad. Solo una acotación más, ¿no? No limitemos también esto a un solo momento, ¿no? O sea, cada decisión que nosotros arranquemos de las personas para Cristo Jesús, cada vez que nosotros visitemos un hogar, son nuestros momentos, son esos los momentos
para los cuales Dios nos ha llamado. O sea, no vayamos a pensar que es un presente solamente continuo, digamos. Claro, no pensemos que es solamente para esta Semana Santa. No, es para todos los momentos, oportunidades que tengamos para hablar a una persona y salvarla de las garras del enemigo, son nuestros momentos, ¿no? Así que no lo limitemos a un solo evento. Yo quiero leer este versículo que a mí me impactó mucho también, del Esther 8:17, y con eso vamos a ir finalizando también la parte de la explora, que dice: en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y aquí está, ¿no? Y muchos, dice, de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, pues el temor de los judíos se había apoderado de ellos. Qué impresionante, ¿no? Increíble. Al final, todos los milagros que Dios hace siempre no es para dar gloria al ser humano, sino para ver cómo Dios obra portentos, milagros. Yo no creo que Esther, siendo niña, alguna vez en su vida hubiera imaginado que ella iría a transformar la vida, o que Dios a través de ella iría a transformar la vida de estas personas. Jamás lo pensó, ¿no? O sea, ella nunca dijo, sí, yo un día voy a ser reina para poder evangelizar. Nunca lo pensó. Y yo quiero, pastor, y Dios Richard, lo hizo, ¿no? que tal vez el alcance que tenemos es un poco limitado, porque tal vez Mardoqueo y Esther estaban peleando por salvar a su pueblo. Pero el alcance de Dios no era solo salvar a su pueblo. Era mucho más. El alcance de Dios es salvar a todas las naciones que estaban en el lindero de su pueblo. Nosotros no nos damos cuenta, pastor. El alcance de Dios. No nos damos cuenta hasta qué punto puede llegar a transformar vidas nuestro propio testimonio. Mire, yo tengo un testimonio aquí rapidito, en un minuto, pastor Fernando, permítame. Yo estaba dando estudios bíblicos en una familia y era la esposa y las dos hijas. Yo estaba muchacho, esto ya hace unos 15 años atrás, y compartía el mensaje con ellos. Yo creía que ellos motivados para entregar su vida a Jesús. Cuando tomo la decisión, aún no estaban tan motivados, faltaba un poco más. Pero cuando yo hago el pedido de que acepten a Jesús, ellos dijeron, vamos más adelante. Pero de repente sale del cuarto el papá, el Señor, que nunca, por 3 meses que fui a esa casa, nunca me recibió, nunca salió. Cada vez que llegaba, él entraba a su cuarto. Y cuando yo hago el llamado a esta familia de que acepten a Jesús, ellos todavía no dijeron, pero sale el Señor y dice, yo quiero. Resulta que este caballero ha estado por 3 meses, todos los viernes que yo llegaba a leer la Biblia, él entraba a escuchar el mensaje que yo le daba a la familia. Yo quiero. Y por causa de él, se volvió su esposa, sus 2 hijos, la mamá y el papá. O sea que a veces la visión de uno cree que es limitada. Creo que voy a salvar solamente al que tengo enfrente. Pero Dios tiene por detrás mucha gente que está lista de recibir un llamado para salvarse también. Amén. Alabado sea Dios por esta lección maravillosa que toca las fibras más íntimas de nuestro corazón. Y yo creo que si con todas estas historias de fidelidad no nos motivamos a cumplir la misión, a salir, a dar estudios bíblicos, no sé qué más nos puede motivar. Estamos viviendo los últimos días de la historia de este mundo y quién sabe, para esta hora nosotros hemos sido colocados para poder predicar, para poder salvar a muchas otras personas. Así que, queridos amigos, siguiendo el siglo de aprendizaje, vamos ahora con el Aplica. Muy bien, allí en el día viernes hay algunas preguntas, ¿no? Pastor Richard dice, en el libro de Esther nos deja algunas preguntas sin respuesta, sobre todo en lo que se refiere al rol de Esther en la corte del rey. Y a pesar de que fue elevada a la función de reina, ¿es posible conciliar estas cosas con su fe? ¿De qué manera? ¿Ah? Sí, la verdad es que ni siempre la Biblia nos va a dar la respuesta a todo, y en la vida misma, creo que todos hemos pasado por eso, no encontramos a veces todas las respuestas, ¿no? Uno no alcanza a ver o a veces a entender los porqués de Dios, pero nosotros deberíamos descansar en la idea de que el Señor tiene propósitos para nuestras vidas, en que hay una razón de ser. Esther
como yo decía antes, ¿no? Creo que ella nunca pensó en salvar varias naciones, nunca pensó en de repente un día voy a ser misionera. Yo creo que Esther fue obediente a su tío, fue obediente a los principios de Dios, como consecuencia su obediencia le lleva a esa posición y finalmente ella termina siendo el instrumento de Dios para salvar a muchas personas. Encontrar respuestas a los por qué pasamos o a los por qué paso por esta situación es difícil. A veces no entiendo por qué me despidieron, a veces no entiendo por qué quedé con esta deuda, a veces no entiendo por qué tuve que mudarme en un lugar donde no quería, pero pasa el tiempo y Dios nos ayuda. Solamente una pequeña frase de la sierva del Señor, ¿no? Ella dice en el libro del Ministerio de la Curación de que si nosotros viéramos el principio desde el fin, escogeríamos los mismos planes que Dios había trazado para nosotros. De antemano. Desde mucho antes. Es decir, a veces uno sufre por todo lo que ha pasado en la vida, ¿no? Pero ella dice que si nosotros viéramos el fin desde el principio, nosotros escogeríamos pasar por el mismo camino, porque veríamos que eso era lo mejor para nuestras vidas. Es impresionante, ¿no? Pastor Israel, ¿cómo nosotros podemos ser más fieles a Dios, fortalecer nuestra fe? Creo que es el mensaje de esta lección, ¿no? La fidelidad a la palabra, la fidelidad a Dios, ¿no? No solamente decir yo soy adventista, yo soy cristiano. El cristianismo, pastor, no es teórico. ¿Cómo podemos hacer que podamos ser fieles y baluartes de esta verdad presente con un cristianismo práctico, pastor? Voy a adoptar las palabras que el pastor Bullón dice, ¿no? Porque creo que son las mejores y son reales. Ora a Dios, lee tu Biblia y testifica de su amor. Yo creo, pastor, que la única forma de poder ser fieles y un cristianismo real, sólido, en que no sea solo una teoría, en la teoría de que soy cristiano pero no me levanto a orar, en la teoría de que soy cristiano pero ni siquiera leo la Biblia, en la teoría de que soy cristiano pero no le comparto el mensaje a nadie. Entonces, ¿de qué tipo de cristianismo estamos hablando? Tiene que ser recíproco, tiene que haber coherencia. Soy cristiano y busco a Dios cada mañana. Soy cristiano y leo su palabra para alimentarme. Soy cristiano y comparto del amor de Dios y los milagros que ha hecho en mi vida. Entonces, ahí hay más sentido común. Entonces, ahí podría decir que estamos haciendo algo sólido y que Dios seguirá obrando a favor de aquel que hace estas cosas. Gracias, Pastor Israel. Queridos amigos, estamos llegando a la parte final de la lección. Vamos ahora con el CREA. Muy bien, así que la lección no debe quedarse solamente como algo teórico, sino que podemos hacer planes que sean prácticos para que así podamos testificar de nuestra fe. Pastor Richard, ¿cuál es el desafío para esta semana? Tenemos dos desafíos bastante interesantes. Ora para que Dios te dé el valor de compartir algo que Él ha hecho por ti con una de las personas de tu lista de oración esta semana. Creo que todos tenemos cosas por las cuales hemos pasado y hemos visto la mano de Dios obrando en cada uno de nosotros. Ese es el primer desafío. El segundo desafío, el desafío avanzado, es comienza un diario de pequeñas o grandes cosas especiales que Dios hace por ti. Revísalo y ora para que Dios traiga estas cosas a tu mente en el momento justo para que puedas compartirlas con alguien. Amén. Queridos amigos, gracias por conectarse aquí a la lección, al estudio. No sé si tenemos algunas palabras finales, Pastor Israel, unas palabras finales ahí para nuestros oyentes, los que nos ven. Las historias que encontramos en la Biblia, las historias que nos muestra la palabra de Dios, no son otra cosa sino para motivarte también a ti a que seas fiel, a que te inspires por medio de estas historias y puedas también ser leal a Dios, a que puedas brillar donde sea que te encuentres y ser ese puente de salvación que muchas personas necesiten. No solo son historias para que se queden en la lectura como el conocimiento, son historias bíblicas dadas por Dios para que tú puedas también motivarte y ser un testimonio real en esta tierra. Dios te bendiga. Amén. Pastor Richard. Sí, yo creo, apreciados amigos, hermanos, que nosotros necesitamos recordar qué te ha pasado en la vida. Tal vez esa es la pregunta. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué pasó en tu vida? Para este momento Dios te ha llamado, para esta generación, para ahora. Todo lo que te ha pasado tiene el propósito de que tú encuentres personas y les hables de Jesús y los lleves de la mano rumbo al reino de los cielos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que tu corazón arda el deseo de cumplir fielmente la misión.
Gracias, queridos amigos pastores, por haber participado de este repaso, y gracias también a todos ustedes por interactuar con nosotros. Un abrazo y un saludo fraterno para cada uno desde donde ustedes puedan estar viéndonos a través de los canales de la iglesia. Vamos a finalizar este repaso. Pastor Prada, no sé si nos dirige en la última oración. Vamos a orar. Padre Santo, vamos a tu presencia, Señor, ahora para que tú puedas, Señor, inundarnos de ti, de tu amor, del deseo, Señor, que tú pones en nuestros corazones de hablar de ti. Tu palabra dice que tú pones tanto el hacer como el querer dentro de nosotros. Ayúdanos, Padre, a no encontrar nada más atractivo que tu presencia en nuestras vidas y que, Señor, cumplir la misión llevando gente al reino de los cielos. Ayúdanos a ser los instrumentos que tú deseas que seamos. Danos, Señor, de tu Santo Espíritu para salir con fuego y poder entrar en lo profundo de los corazones de las personas que a veces viven tan inundadas de sus problemas, tan embargadas, Señor, de tantas angustias, para darles paz y consuelo. Quédate con cada uno de nosotros, de las muchas personas que están viendo este programa, para salir luego a cumplir la misión. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Quiero listo estar. Cristo me llama, es tiempo de escuchar. Falta muy poco, señales ya se ven. Hoy es el día, yo quiero obedecer. Este es ahora el momento de salir, y con Cristo yo quiero ir. La misión de Dios es mi misión, la misión de Dios es tu misión, la misión de Cristo es de amar y salvar. Hoy acepto el desafío, Dios, quiero ser un buen discípulo, predicar al mundo que pronto vendrás. Ven aquí, Señor. Hay una lucha, Jesús está gritando. Si paso pruebas, mi Dios me sostendrá. Con su palabra seguro yo estaré. Y donde vaya su nombre exaltaré. Este es ahora el momento de salir, y con Cristo yo quiero ir. La misión de Dios es mi misión, la misión de Dios es tu misión, la misión de Cristo es de amar y salvar. Hoy acepto el desafío, Dios, quiero ser un buen discípulo, predicar al mundo que pronto vendrás. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. El Señor hoy te invita, voy seguro con él. La misión de Dios es mi misión, la misión de Dios es tu misión, la misión de Cristo es de amar y salvar.